Y bienvenidos a nuestro primer episodio del podcast H2O Quo, programa de calidad de agua de bebidas para granjas. Es un placer para mí saludarlos. Mi nombre es Carlos Gómez y el día de hoy damos inicio a una serie de conversaciones con invitados expertos en el tema que nos van a hablar de la importancia del agua como nutriente esencial para la vida y la relevancia de mantener una adecuada calidad de la misma en las explotaciones pecuarias. El día de hoy tenemos como invitada especial a Verónica Yepes. Verónica es bacterióloga y laboratorista clínica egresada del Colegio Mayor de Antioquia. Además cuenta con un posgrado en biotecnología de la Universidad Nacional de Colombia. Actualmente se desempeña como consultor experto en inocuidad para la división OQUO de Illuma Alliance. Verónica cuenta con una experiencia de más de 10 años trabajando en empresas del sector pecuario y actualmente coordina la implementación de varios proyectos al interior de su empresa en torno a la inocuidad y calidad microbiológica en la producción de proteína animal. El tema que abordaremos el día de hoy con nuestra invitada será la calidad microbiológica del agua de bebida y su importancia en la explotación pecuaria. Vamos a conversar un rato acerca de las implicaciones de tener un agua de buena calidad y mencionaremos algunas recomendaciones respecto al monitoreo, manejo e intervención de las fuentes de agua. Vero, muy buenos días para ti, bienvenida a este espacio y muchas gracias por estar con nosotros. Buenos días, Carlos, es un placer para mí estar contigo, hablar de este tema que me apasiona tanto, en verdad. Muchas gracias. Vero, entremos en materia. Yo creo que la primera pregunta para empezar esta conversación, que puede ser muy básica, muy lógica, pero yo creo que por ahí tenemos que empezar es, ¿qué es la microbiología y qué es el agua? Claro que sí, Carlos. La microbiología es ese estudio de los microorganismos y sus actividades. Eso concierne a su forma, su estructura, su fisiología y las interacciones que tienen entre ellos y el ambiente en el que están. Ahora, ¿para qué me sirve o cuál es el objetivo de comprender esas actividades? Básicamente para diseñar la manera de aumentar los beneficios o reducir o eliminar los daños que ellos puedan producir. Y el agua, sin duda, pues es la molécula de la naturaleza que conforma en mayor porcentaje la composición de todos los seres vivos y que hace parte de esa estructura vital para permitir todas las funciones fisiológicas y biológicas que permiten la vida en el planeta, a nivel animal y a nivel vegetal. Correcto, por eso es que hemos estado hablando desde el principio del agua como nutriente esencial, porque en realidad lo que estamos tratando de hacer es una sensibilización de la importancia que tiene este recurso, no solamente en la producción agropecuaria, pues en muchos otros aspectos, pero básicamente lo que estamos viendo ahora es que la gente tiene un poquitico más de conciencia respecto al tema del agua y su importancia, obviamente su relevancia pues en todos los aspectos. ¿Por qué es importante conocer la microbiología del agua que se emplea en las explotaciones pecuarias? Porque el agua, como tú lo dices, es el nutriente esencial y es importante en la alimentación animal, ya que tiene incidencia directa en esos ciclos biológicos y es determinante para mantener esas constantes fisiológicas en los animales. Si solamente pensáramos en el tema de la constitución a nivel corporal, estamos hablando de que para un animal en edad adulta, del 50 al 70% de su composición es agua. Y en un animal joven, el 90% de su composición es agua. Entonces, si solo pensamos en la composición a nivel estructural, el animal es agua. Entonces es importante que la calidad microbiológica del agua que el mismo animal va a consumir y que va a ser parte de todo ese proceso biológico y fisiológico esté en muy buenas condiciones. Al conocer la microbiología del agua, se pueden direccionar de manera más certera los tratamientos que uno tiene que realizar a nivel de las explotaciones pecuarias, por ejemplo. Perfecto. Bueno, Vero, y siguiendo en la misma línea, ¿cuáles serían esos riesgos asociados a la microbiología del agua? Claro, la calidad del agua bebida para los animales es tan importante su calidad como su cantidad. El agua que bebe el animal debe ser limpia, inodora, incolora e insabora. La ingesta de agua de baja calidad va a determinar pérdida del estado del animal, es decir, falta de apetito, trastornos digestivos, reducción en la producción lechera, alteración en la reproducción y en casos extremos, Carlos, hasta la muerte. El consumo de agua en los animales se reduce progresivamente a medida que su calidad disminuye. El nivel productivo de los animales siempre será inferior, dado que existe una estrecha relación entre el consumo del agua
y el alimento. Presentación de infecciones gastrointestinales que pueden aumentar la morbilidad y la mortalidad de los animales por sitio. El agua puede contaminarse de múltiples maneras, por microorganismos como bacterias, virus, parásitos, y esta contaminación provoca efectos patógenos agudos en el animal. Que sin duda también existe la contaminación físico-química y no deja de ser importante, pero el impacto que tiene una contaminación microbiológica en el agua es mayor frente a esa contaminación físico-química. Por eso la calidad del agua es de vital importancia, ya que afecta la productividad y la sanidad de los animales. Perfecto, tocaste un tema muy importante ahí, Vero, y es cuando mencionaste el consumo del agua correlacionado con el consumo de alimento. Muchas veces vemos en las explotaciones pecuarias que la gente tiene problemas en el consumo del alimento y lo último que va de pronto a medir es el consumo de agua. O sea, no tienen claridad en esa correlación que tú acabaste de mencionar entre el consumo de alimento y el consumo de agua. Entonces muchas veces están buscando los problemas de consumo de alimento por otro lado, o por palatabilidad, o por X o Y motivo, pero nunca dicen, venga, yo tendría que estar midiendo también el consumo de agua, a ver si de pronto por ahí es la explicación del por qué tengo una reducción en el consumo de alimento. Y lo que tú dices es muy cierto, cuando hay una pobre microbiología del agua, inmediatamente va a haber un declive en el consumo, que se va a traducir obviamente pues, en resultados zootécnicos. Me parece que esa parte es muy importante y vale la pena resaltarla. Yo te quería hacer una anotación también con respecto a lo que hablas, Carlos, y es que adicional a que es el nutriente esencial, lamentablemente es el nutriente olvidado. Precisamente con lo que tú dices de que, mira, hay problemas con el alimento y lo último que se le ocurre pensar al productor es cómo está mi sistema de agua en calidad y en cantidad, cómo está mi sistema de distribución, cuando eso puede ser lo que realmente está ocasionando esa disminución en el consumo del alimento, porque se están olvidando de ese nutriente esencial. Correcto, tienes toda la razón. Y muy pocas veces cuando uno tiene la oportunidad de visitar explotaciones pecuarias, los productores te dan un consumo exacto del agua de sus animales. Digamos que eso incluso es uno de los problemas que hemos detectado y que tratamos de solucionar en campo. ¿Cuánto en realidad se están consumiendo de agua mis animales? Porque no tenemos claro todavía el valor. Entonces mencionamos muchos rangos, mencionamos muchas cantidades aproximadas, pero en realidad no conocemos todavía cuál es el consumo de agua de nuestros animales. Bueno, Vero, pasando a otro tema que no es menos importante, te quería preguntar qué es un muestreo de aguas, porque es algo que hemos ya abordado varias veces, pero a la gente todavía no le queda muy claro. ¿Qué es un muestreo de aguas? ¿Cómo se hace? ¿Qué es lo verdaderamente importante allí? Claro que sí, Carlos. Pues sin duda es importante contextualizar qué es muestreo, antes de hablar específicamente del muestreo del agua. El muestreo, hablándolo desde términos estadísticos, pues va a ser esa herramienta que a partir de una pequeña unidad o una pequeña cantidad de unidades te va a permitir tomar decisiones o inferir sobre una población total. Entonces ahora, cuando ya hablo específicamente del muestreo de agua, es todas esas actividades que yo ejecuto precisamente para determinar cuáles son esas características del agua de consumo que yo tengo en mi explotación. Perfecto. Y siguiendo en el mismo tema, ¿qué consideraciones debería tener un productor al momento de hacer un muestreo de aguas para análisis microbiológico? Frente a lo que tú mencionabas en la anterior pregunta de que todavía no hay una claridad frente a los muestreos de agua, es muy importante partir de una consideración, Carlos, y es qué tanta claridad hay para el productor en el objetivo y el alcance en el momento de ejecutar ese muestreo de agua. Entonces uno debería preguntarse, o mejor, el productor debería preguntarse lo siguiente: ¿para qué voy a hacer el muestreo de agua? ¿Qué voy a tomar, qué decisiones voy a tomar con ese muestreo de agua y qué voy a hacer con esos resultados? Ahora, en esa medida, entonces hay tres momentos particulares durante el muestreo de agua que uno debe siempre tener en consideración: el antes, el durante y el después del proceso de muestreo de agua. O sea, sin duda la calidad del resultado microbiológico va a estar totalmente impactado por la calidad de ese muestreo de agua. Entonces, ¿yo qué debería tener en consideración en el antes? La preparación del material, que efectivamente, como estamos hablando de un análisis microbiológico, los materiales que se usen para ese análisis microbiológico deberán ser estériles, que también cuente
con productos para la desinfección del sistema en el que yo voy a tomar las muestras, que tenga identificados los puntos, porque no puedo llegar al punto de muestreo sin ni siquiera saber cuáles son los puntos que voy a tomar. Ahora, el durante, ¿cómo debería yo tomar una muestra para análisis microbiológico sin que se vaya a afectar el resultado en laboratorio? Porque tiene un impacto total sobre la confiabilidad y la objetividad del resultado. Claro, esto no es tomar la muestra y ya. Así es, Carlos. O sea, no es yo tomé cualquier recipiente, la botella que tengo en la cocina que desocupé de la gaseosa, que suele pasar con mucha frecuencia, y voy simplemente al chupar el chupón en el galpón, lo abro y tomo la muestra y lo mando para análisis microbiológico. No, o sea, se requieren de unas condiciones y unas características específicas en ese material y a su vez en lo que yo hago antes de tomar la muestra. Entonces, por ejemplo, como es todo un sistema de distribución, lo primero que yo debería hacer es generar una purga en el sistema. Entonces, dejar liberar agua por al menos 2 minutos para que las impurezas o los restos que hayan puntualmente en el sitio final donde yo voy a hacer el muestreo sean liberados y no vayan a generar interferencias en el resultado microbiológico. Después de hacer esa purga, sin duda, para poder tomar la muestra yo tengo que desinfectar. Y se me olvidaba algo supremamente importante, Carlos. O sea, si yo voy a ir a tomar la muestra, pues mis manos, la persona que va a tomar la muestra, pues lo primero que debería hacer es lavarse y desinfectarse las manos. Por supuesto. Cuando yo no tengo la seguridad de ese lavado de manos, pues existen otras alternativas como el uso de guantes para minimizar el riesgo que pueda generarse de contaminación por no haberse lavado de manera adecuada las manos al momento de manipular los recipientes con los que se va a tomar la muestra de agua. Pero sin duda, lo primero es, señor productor, lávese muy bien las manos, luego si tome su recipiente, ábralo, después de haber desinfectado, por ejemplo, el chupón, el bebedero, deje pasar lo menos 2 minutos el agua, acerque sin tocar con la boca del recipiente el bebedero y tome el agua. Muy importante, y entonces lo llenó hasta el tope. Mucho cuidado, también hay que dejar al menos 5 centímetros en la parte superior. Correcto. Porque se puede regar, también hay un problema de contaminación en la tapa o cuando se haga el traslado de la muestra. Entonces, por eso es importante ahora el después. Tengo la muestra, entonces la dejé a sol y agua, no la mandé al laboratorio, no, nada de eso. Después de que yo tomo una muestra para análisis microbiológico, Carlos, el tiempo mínimo que yo me debería demorar en enviar la muestra al laboratorio para su análisis debería ser 24 horas. Ya. Y enviarla en condiciones de refrigeración, porque los microorganismos están ahí presentes. ¿Y qué van a seguir haciendo? Se van a seguir multiplicando y tampoco le estaríamos dando una realidad objetiva de la condición que tiene el productor. Entonces, correcto, por eso, antes, durante y después es importante que se garanticen esas condiciones para que el resultado que te van a entregar del laboratorio siempre sea confiable. Pero mencionaste, hay un punto que yo quería mirar ahí en tu respuesta, y mencionaste que hay que dejar correr el agua más o menos por 2 minutos. Digamos que ahora también se nos está presentando una conversación o una discusión respecto al gasto excesivo del agua. Entonces hay gente que dirá, bueno, de pronto 2 minutos dejarla correr no es mucho. ¿Se podría minimizar ese tiempo de dejar correr el agua como para no hacer un gasto tan grande? Y no sé, dejarla tal vez 30, 40 segundos o necesariamente tendríamos que dejarla correr 2 minutos. Bueno, realmente esa referencia de los 2 minutos es un estándar americano, un estándar de la FDA que te establece que es el tiempo mínimo americano y europeo. En las guías también para control de agua microbiológico, desde la toma de la muestra, se establecen al menos 2 minutos, o sea, es un estándar. Sin embargo, ahora, si tú conoces cómo es el sistema de distribución que tienes en tu galpón y no hay, digámoslo, duda en la condición de esa tubería, por lo menos 1 minuto, o sea, bajarlo a la mitad. Perfecto. Que se haga esa purga y que se haga una muy buena desinfección donde se va a tomar la muestra para dar la seguridad de que no va a haber una afectación externa del resultado que te van a entregar después. Perfecto, completamente claro. Bueno, ya hablamos del muestreo. Entonces se supone que tomamos la muestra, se supone que ya la muestra va a ir al laboratorio de microbiología y ahora vamos a hacer el análisis microbiológico del agua. Pero primero necesitamos saber qué es un análisis microbiológico de agua. Claro que sí, Carlos, pues simple, son todas esas actividades que yo realizo al interior del laboratorio para determinar
qué microorganismos son los que están presentes en el agua y están afectándome la calidad de agua. Entonces yo voy a poder, a través de ese análisis microbiológico, identificar de manera precisa cuál es esa bacteria o ese hongo que te está generando ese problema en tu explotación pecuaria. Perfecto. Supongamos que un productor se interese hoy por saber cuál es la microbiología de su agua, que beben sus animales, obviamente. ¿Cuál es ese análisis microbiológico básico que tendría que hacer ese productor para poder hacerle a ese cuerpo de agua, para identificar que tiene su cuerpo de agua? Sí, pues lo básico en microbiología a nivel de agua sería hacer un análisis de coliformes totales, E. coli, mesófilos como un análisis complementario que te va a dar esa visión global del comportamiento del agua y sin duda salmonela como microorganismo patógeno y que afecta directamente la salud de los animales. Perfecto. Bueno, ya entramos un poco ya en los microorganismos, obviamente, pero entonces ya con más detalle, ¿cuáles son esos microorganismos que me afectan la calidad de agua de bebida? Es importante, antes de darte respuesta específica de cuáles son esos microorganismos, Carlos, hablar de dos términos que se deben tener muy claros, y es microorganismos indicadores y microorganismos patógenos. Muy seguramente el productor le habrán dicho o habrá escuchado muchas veces, no, es que vamos a medir de microorganismos indicadores y te va a medir el microorganismo patógeno, pero ¿eso qué es? ¿Qué es un microorganismo indicador y qué es un microorganismo patógeno para medir la calidad microbiológica del agua? Entonces esos microorganismos indicadores son aquellos microorganismos que primero son de muy fácil recuperación, se encuentran en altas cantidades en el proceso y que hablan específicamente de si hay deficiencias en las operaciones sanitarias de tu explotación y específicamente en ese tratamiento del agua y en la condición de tu sistema de distribución. ¿Cuáles son esos microorganismos indicadores? Entonces ahí está los coliformes totales, está E. coli, que todos han hablado, han escuchado de E. coli. Importantísimo. Bastante. Están los coliformes termotolerantes o coliformes fecales, que también cuando a veces no escuchan E. coli, ellos dicen, no, me midieron coliformes fecales. Pues señor productor, cuando usted le miden coliformes fecales, también están haciendo una medida indirecta de E. coli, porque E. coli es el representante principal de ese grupo de microorganismos. Claro. Se pueden medir enterococos, bacterias sulfitorreductoras. Esas bacterias sulfitorreductoras normalmente están relacionadas con esas aguas que son de pozo, es decir, que hay una ausencia importante de oxígeno porque estas bacterias sulfitorreductoras no requieren oxígeno para vivir. Entonces van a estar en esa condición ideal de crecimiento. Aguas estancadas. Así es. Y están los microorganismos patógenos, que sin duda son aquellos microorganismos que van a generar ese daño en la sanidad y en el bienestar animal. Los que te prenden la alarma. Así es. Entonces, ¿qué microorganismos patógenos están ahí relacionados con la calidad del agua? La salmonela y también las pseudomonas. Ya, perfecto. Tenemos el muestreo, tenemos el análisis microbiológico y ahora la siguiente pregunta que nos podría hacer un productor es, bueno, ya me queda claro cómo es la logística, cómo es el manejo del agua, con qué frecuencia debería yo hacer estos análisis para poder tener un dato que realmente sea valioso, fidedigno, de cómo se está comportando mi cuerpo de agua. Claro. Mira, la frecuencia del muestreo en aguas, Carlos, va a depender principalmente de dos cosas, de la calidad de esa fuente de agua y de la variabilidad de las condiciones de esa fuente de agua. El tipo de tratamiento del agua realizado, los riesgos de contaminación en varias partes del sistema, la misma complejidad del sistema. Entonces estamos hablando de la presión, de la intermitencia en la operación, de la historia de la calidad del agua, del tamaño de la población de animales a la que va ese sistema de agua y a la disponibilidad de la data también para realizar monitoreo. Ahora, no es una ciencia exacta que te diga, es que si mi condición de mi explotación es esta, frecuencia es mensual, es semestral, es anual. No, eso lo va a determinar las condiciones específicas de la granja. Entonces yo me quiero atrever a sugerir ciertas condiciones y aparte de esas condiciones, cuáles deberían ser entonces las frecuencias para hacer el muestreo microbiológico del agua. Perfecto. Si en su caso tú eres un productor
que apenas estás iniciando tu proceso en la explotación, no tienes ni siquiera una idea de cuáles son las características microbiológicas de tu agua, de tu fuente y de tu sistema de distribución, lo primero sería hacer una caracterización microbiológica completa del agua, que entonces, claro, involucraría todos los microorganismos que ya mencionamos anteriormente. Luego de hacer esa caracterización microbiológica, uno debe hacer un seguimiento de esa condición en el tiempo. Entonces, uno lo podría ajustar a hacer una verificación mensual para poder tener una data suficiente de cuál es el comportamiento en las diferentes estaciones, por ejemplo, que tenemos a nivel de clima. Claro. Ahora, y de precipitación. Así es, porque va a afectar totalmente la condición en esa fuente. Si en cambio ya llevas más tiempo en tu explotación, tienes un conocimiento inicial, por lo menos una caracterización básica de cómo es la microbiología y tienes cierta variabilidad en la fuente de agua, en las condiciones de tu fuente de agua, que pasa principalmente con este tipo de fuentes superficiales, que son muy afectadas o es por las precipitaciones o por los cultivos aledaños en el tratamiento químico que se haga de ese cultivo. Entonces la sugerencia es hacer al menos 6 verificaciones en el año, es decir, cada 2 meses hacer una verificación microbiológica de esa condición del agua por la variabilidad misma de la fuente. Ahora, si tienes la caracterización, pero no hay tanta variabilidad, uno puede estrechar la frecuencia y podríamos hablar de solamente tomar 3 veces en el año un análisis microbiológico completo de esa condición. Importante, nadie está exento, por ejemplo, de que dentro de la explotación pues haya un proceso de diarreas persistentes. Entonces, venga, yo tengo la fuente bien, yo tenía mi análisis, pero tengo un problema de diarreas en el sistema. Entonces, en ese caso, en definitiva, hay que volver a ampliar, a estrechar, esa frecuencia y volver a bajar. Si yo venía haciéndolo 3 veces en el año, tengo que volver a reducir de manera mensual para poder identificar cuál es lo que realmente me está generando el problema en mi línea. Ahora, si es totalmente estable, tengo totalmente controlado el sistema, pues uno podría hacer una caracterización anual completa y solo 2 veces en el año hacer una verificación de esos microorganismos indicadores que ya mencioné. Perfecto, o sea, nos queda muy claro que no hay una receta única. No. Definitivamente no hay una receta única, definitivamente uno tiene que tener en cuenta cada una de las variables que tiene cada productor para poder establecer una frecuencia de muestreo, y lo que sí es innegociable, creo pues por lo que nos has dicho, es la caracterización inicial. O sea, tenemos que partir de una base de conocer qué tiene nuestro cuerpo de agua para luego poder determinar una frecuencia de muestreo. Claro, o sea, es la importancia del diagnóstico, Carlos. Si yo estoy iniciando mi proceso y no tengo ni idea de cuál es la condición a nivel microbiológico, no puedo empezar a decir que yo voy a hacer un muestreo mensual, semanal, semestral, cuando no sé cuál es la condición inicial. Claro, hay que partir de una línea base. Así es. Perfecto.